lo vamos a traducir como medicina. Sí, C es el número 1, unión, principio, origen. Cipajli es la primer medicina para nosotros y tiene que ver con este grano, con esta planta que es el maíz. Para nosotros, las plantas medicinales son las plantas con las cuales nos hacemos humanos, nos hacemos fuertes, nos alimentamos. La medicina es un concepto muy diferente a la medicina científica moderna. La medicina científica moderna cura enfermedades. El sistema de salud es el sistema de la enfermedad, porque vamos cuando estamos enfermos. No hay programas de salud fuertes que prevengan las enfermedades. El sistema de salud se dedica a curar enfermos. Por eso yo diría que es un sistema de la enfermedad en lugar que sea un sistema de salud. Y las medicinas tradicionales del mundo son preventivas, son de hábitos y costumbres. Entonces, la primer planta que me hace tener un desarrollo cognitivo, físico, muscular, cerebral, es el maíz. Y por eso es nuestra primer planta medicinal. Lo que nos hace iniciar la evolución, ya como cultura, como Homo sapiens sapiens. ¿Sale? Esto también es importante. El Cipajli, hay un mito de creación. Ahorita no me voy a meter en contar tanto la mitología, aunque es parte de la cosmovisión, pero hay un mito donde Quetzalcóatl pelea con Tezcatlipoca para derrotar un gran lagarto. Y ese es cuando Tezcatlipoca empieza la pelea para derrotar al gran lagarto, pierde su pie. Pero fíjense, ese lagarto, o sea, a Cipajli, si ustedes buscan la palabra Cipajli, lo van a encontrar como lagarto, caimán, cocodrilo. Pero es porque han traducido nuestro idioma de manera literal y no se han puesto a ver que es una lengua madre y que tiene raíces etimológicas. Ahorita vamos a retomar un poquito lo del náhuatl, pero esta imagen que ustedes ven en pantalla, pues habla justamente de que el Cipajli, el lagarto, el caimán, representa nuestro origen, nuestra evolución, y por eso está lleno de mazorcas de maíz de los diferentes colores. Ahí inicia nuestra historia con el maíz como cultura madre, al igual que China, la India, Egipto, Mesopotamia, estamos al mismo nivel que ellos. Y a partir de que le empezamos a conocer esta planta, empezamos a generar nuestros cuerpos y empezamos a nombrar las cosas como las veíamos en nuestro idioma náhuatl y empezamos a construir una cosmovisión. Tonacatecutli y Tonacacíhuatl es el señor de nuestras carnes y la señora de nuestras carnes, donde están echando los maíces, el Teocintli. O sea, el señor y la señora de nuestras carnes avientan los maíces para que nosotros seamos. Aquí también es importante que vean que hay una figura femenina y hay una figura masculina. No es un hombre, no es una mujer, son energías, una masculina y otra femenina, que representan la energía del maíz que nos hace tener carnes fuertes. Por eso es nuestra primer medicina. A partir de aquí comienza nuestra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera que vemos y vamos a interpretar al mundo. La religión católica, por ejemplo, tiene una cosmovisión donde el mundo se crea a partir de un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. El ser humano, Dios crea en tantos días, descansa un día, está Eva, está Adán, está el demonio, está el cielo, el infierno. Esa es la cosmovisión de la Iglesia Católica. Y todo lo que pasa en este contexto, en esta cosmovisión católica, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te portes bien para que estés a favor o estés congraciado con el Dios bueno, pero si te portas mal y no obedeces, pues vas a estar con el Dios malo y toda esa cosmovisión. Nacemos con un pecado,
porque Adán y Eva, que son los primeros hombres, cometieron un pecado, entonces nos tenemos que bautizar, y de ahí surgen rituales y surgen ceremonias, pero a través de esa cosmovisión. Nosotros tenemos una cosmovisión muy diferente, una cosmovisión propia, donde percibimos al mundo, generamos conceptos, generamos estructuras mentales con base en esa cosmovisión para explicar nuestra realidad. Nuestra cosmovisión ofrece un marco para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Esto también es muy importante, muchachos. Nuestra cosmovisión no es igual a la de la cultura occidental. Nuestra cosmovisión originaria es muy diferente con la que nos estructuraron la mente, nos formatearon nuestro disco duro. Y es lo que yo trato de transmitir en mis clases y más en estos temas de medicina tradicional y de temazcali. Entonces nosotros tenemos una cosmovisión propia y esta cosmovisión propia se basa en cómo percibimos al mundo. Y con base en cómo percibimos al mundo, escribimos y hacemos nuestras narrativas. Ustedes me van a ver que yo escribo el idioma náhuatl con K, con W. De repente hay quien me dice, es que son letras, son grafías que son extranjeras, que no son de nosotros. Ninguna de las letras del alfabeto son de nosotros, porque nosotros no escribíamos así. Todas esas grafías, todas esas letras son extranjeras. Nosotros escribíamos como lo que ustedes están viendo en pantalla. Escribíamos con una, para mí, algo más avanzado, con ideas gráficas, con pictogramas, con fonogramas, con una escritura muy diferente a la que ocupamos actualmente. Representa muchísima información, procesos cognitivos, plasma la cosmovisión del México antiguo y no tiene que ver con estas grafías, no importa cómo escribamos el idioma náhuatl, sino lo importante es entender la esencia de lo que nosotros, cómo vivíamos en el México antiguo. Y este tipo de dibujos, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en pantalla, pues es un nacimiento nocturno, una ceremonia nocturna, y bueno, hay elementos que ahorita igual no es el tema de estar explicando como códices, pero nada más para que nos demos una idea de cómo era que escribíamos en el México antiguo, ¿no? Y nada tiene que ver con las grafías que ocupamos actualmente, como escribimos y nos comunicamos, porque ya tenemos implantada una cosmovisión diferente a nuestra cosmovisión antigua. Entonces, esta cosmovisión estructura todo el mundo, estructura al universo, al Semanáhuac. El Semanáhuac es todo nuestro mundo, todo nuestro universo, y lo vamos a plasmar de manera circular. Pero ubiquen bien esta imagen porque es la base de toda la narrativa. Como a mí me enseñaron, esta piedra que le llaman la piedra del sol o el calendario azteca, pues nos hace una narrativa de cómo fue creado todo. Y es un sistema, es un código importante para interpretar la vida misma. Entonces, el Semanáhuac es justamente toda nuestra tierra, todo el universo, todo donde pisamos, que está rodeado por agua. Ese es el Semanáhuac. Y esta cosmovisión se estructura del centro hacia afuera. O sea, la parte que ustedes ven al centro es el núcleo principal de nuestra cosmovisión, que está conformada por una esencia femenina y una masculina, los 4 rumbos cardinales. Hay quienes les llaman los 4 elementos o los elementales. Yo no estoy tan de acuerdo con ese tipo de traducciones, pero bueno, vamos a dejarlo como los 4 rumbos, los 4 pilares del universo, y de ahí viene cómo vivir a través de estructurar las diferentes energías que le llamamos tonali. La energía del sol, cómo la vemos manifestada en los diferentes días, y de ahí pues se expande y va creciendo y nos va mostrando una manera de vida, una manera de vivir, una cosmovisión.
que se basa en un centro y los 4 rumbos del universo, una estructura de cómo la energía de los 4 rumbos del universo va impactando en el planeta Tierra y en nosotros, los que habitamos en el planeta Tierra, y a partir de que esta energía se expande, pues va configurando el todo. Son 4 y un centro que soy yo o que somos nosotros. La base del pensamiento de la cosmovisión del México antiguo es esta. Es el equipo perfecto. Mis 4 dedos, los 4 y el gordo que soy yo. Este